y aquí abajo cómo se ve el 3D, que sería la textura o la superficie. ¿Ya? Luego aquí abajo en clasificación y propiedades están todas las propiedades de ese material, que son las que me vienen por defecto, pero yo puedo ir creando más, que ya veremos en su momento. Por ejemplo, aquí me dice el ID del material, el fabricante, la descripción. Aquí abajo incluso me dice temas ambientales, temas como de porosidad, densidad, propiedades físicas, etc. O sea, yo puedo introducir toda esa información si es que necesito. Obviamente, si es que no necesito para mi proyecto, no voy a perder el tiempo. Y justamente ese es el nivel de detalle que yo voy haciendo en el proyecto de acuerdo a lo que me piden. No voy a perder tiempo si es que no me piden, ¿no es eso? Entonces, aquí está toda la información del material. ¿Ya? Entonces, pueden ir ocupando por el momento estos materiales que ya están aquí, pero también pueden crear nuevos materiales si es que les hace falta, porque seguramente no van a encontrar todos. Entonces, ¿cómo creo un nuevo material? Aquí en la parte de abajo me dice nuevo. ¿Ya? Entonces, cuando yo aplasto el nuevo, me da dos opciones: nuevo o duplicar. Si yo pongo en nuevo, se me va a crear un material desde cero, sin ninguna propiedad. Si yo duplico, voy a duplicar uno existente, entonces voy a partir de ese material existente para simplemente modificar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de duplicar? Es que no tengo que estar repitiendo ciertas cosas que ya están hechas, ¿ya? Pero también la desventaja es que, no sé, puede que no controle muy bien por ahora y se dupliquen cosas que no quieren, se dupliquen. Entonces, ahí ya depende de qué es lo que se necesita. Ahora, yo le recomiendo siempre duplicar de los materiales que son iguales. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer una madera, duplico de una madera existente, no voy a duplicar de uno que sea de acero, porque me va a dar las propiedades del acero y no de la madera, ¿ya? Entonces tengan siempre cuidado en eso. Por ejemplo, ahora yo voy a hacer un material justamente ya de madera. Entonces selecciono una madera, pongo nuevo y aquí voy a poner duplicar. Y aquí voy a crear un material. El nombre siempre tiene que ser un nombre que ustedes sepan identificar y que me dé la información correcta. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una madera de eucalipto, ¿ya? Esa es una información correcta del material. Pero también le quiero saber qué hice yo, entonces le puedo iniciar, yo que sé, con mis iniciales o con un número. Acuérdense, eso es un sistema de nomenclaturas de acuerdo a su proyecto. Voy a poner un número 001 para que me salga al comienzo, luego voy a poner madera de eucalipto y voy a terminar con mis iniciales para saber qué hice yo y que mi equipo o mi grupo sepa que hice yo ese material. Y pongo OK. Ya, como puse 001 se me va al comienzo, eso también es bueno porque todos los materiales que digamos que hice yo me van a ir saliendo en orden. Entonces, como dupliqué de la otra, me sale la superficie que dice de pino, tendría que buscar yo una superficie que sea de eucalipto, sino crear una propia. Ya vamos a ver cómo hacer esto. Y algo importante, aquí me dice prioridad de intersección, ¿ya? O la potencia del material. ¿Qué creen que sea esto de aquí? Esta barrita que dice prioridad de intersección, y se me ve acá como que algunos sale más alto, más potente, otros más débil. ¿Qué será esto? ¿Por qué el agua sale con una barra menos potente y yo que sé, el hormigón estructural sale con una barra más potente? ¿Alguien que descifre qué es eso? ¿Qué es la prioridad del material? O sea, la cantidad de veces que lo usamos o qué tanto te falta la construcción. Más que la cantidad, sí, qué tanto afecta, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo yo le doy más prioridad a un material que a otro? Tal vez es estructural. Ya, por ahí, pero ¿qué influye? ¿Por qué tiene más prioridad a un material estructural que a otro que no sea estructural?
Exactamente, sí. Entonces, cuando dos materiales se intersectan, porque vamos a encontrar en algunos momentos que, por ejemplo, hay dos paredes que se unen y la una es de un material y la otra es de otro. O sea, los dos elementos no pueden ocupar un mismo espacio según, ¿no es cierto?, las leyes de la física. Entonces, uno de los dos tiene que hacerse hueco y el otro tiene que seguir su paso. Ahora, ¿cuál se intersecta, cuál se hace hueco? Justamente eso depende de la prioridad que se haya puesto. Y es porque si yo tengo, por ejemplo, una pared de hormigón, esa pared no puede hacerse hueco porque si no se cae, si es estructural, si está conteniendo algo, se cae muchísimo, ¿cierto? En cambio, si yo tengo un acabado, un gypsum o lo que sea, o una madera que no sea estructural, sí le puedo hacer hueco porque no depende de eso la estabilidad del edificio, ¿no es eso? Entonces, básicamente aquí yo voy poniendo la prioridad de acuerdo a un material. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Si yo pongo dos paredes, por ejemplo, voy a poner dos paredes, la una va a ser de hormigón estructural y la otra va a ser de tierra, ¿ya? Entonces, si se fijan aquí en planta, el hormigón está siguiendo su paso y en cambio la que se está cortando es la otra, la de tierra, porque este material tiene menos prioridad que este de acá, ¿ya? ¿Se entiende? Igual si les doy en 3D, si se fijan, el hormigón está pasando y en cambio el otro se corta. Por más que le mueva en cualquier punto, se va a cortar. ¿Ya? Esa es la prioridad. Ahora ya subí. Entonces, básicamente, siempre el material con menor prioridad se va a cortar y el otro no se va a cortar. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, entonces cuando yo estoy creando un material, tengo que estar atento igual a esta parte, porque si por ejemplo yo estoy haciendo un acabado y le pongo mucha prioridad, voy a tener problemas. Y en cambio, si estoy haciendo algo estructural y le pongo muy débil, igual. Entonces le voy a seleccionar de acuerdo a cómo estén los otros materiales y a una potencia más o menos de acuerdo a lo que estoy manejando, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si esta madera de eucalipto va a ser para vigas, para columnas, tendría que tener una prioridad alta, pero si va a ser para un tema de acabados, debería ser una un poco más baja. ¿Ya? Atributos. A ver, me voy aquí a opciones, atributos del elemento y en materiales de construcción. ¿Ya? Entonces vayan haciendo una lista de los materiales que identifiquen en su proyecto para que vayan creando esos materiales. Entonces, todos los materiales que tengan en su proyecto, no importa que ya existan aquí o que se les duplican, pero háganlos ustedes, ya que tengan sus iniciales, que tengan un nombre específico y que, si es posible, incluso una numeración. Ahora, no quiero ver materiales que se llame, por ejemplo, piso rojo. Eso no es un material, no existe un material que se llame así. Eso puede ser una pintura o una superficie, pero no es un material. Un material es algo real, es piedra, ladrillo, madera, de tal cosa, acero. O sea, seamos específicos con los materiales. Ha pasado mucho que me ponen así o ponen pared. Eso no es un material, es un elemento constructivo. ¿Ya? Entonces, identifiquen justamente en su proyecto qué tipo de materiales sean lo más específicos posibles. Igual, aquí si se van abajo en la clasificación, pueden poner una descripción más amplia si es que conviene, o por ejemplo el fabricante, si estoy manejando por ejemplo un porcelanato, quiero hacer un material de porcelanato, puedo describir ahí el fabricante, es que Italpisos, Reimann, cerámicos, no sé.
¿Ya? Puedo ser específico con eso ahorita. Porque luego me va a servir cuando yo quiera sacar cantidades o quiera hacer tablas para la coordinación del proyecto. ¿Ya?